Sabemos que el título 2 de la Constitución española se refiere a la corona y desde el artículo 56 al artículo 65. Dentro de esto hay muchos aspectos que conviene considerar y me voy a referir a dos que a lo mejor pueden dar lugar a algún problema interpretativo. Bueno, dos no, a cuatro, aunque los dos eran residuales, los dos últimos, lo relativo a la abdicación y la renuncia. Nos vamos a hacer, o me voy a centrar, mejor dicho, en lo que hace referencia a la tutela y a la regencia, que, como digo, pues aparecen establecidos dentro de ese artículo, perdón, de ese título 2. Bien, pues mira, la tutela se refiere a ella al artículo 60 y, lógicamente, dice que la tutela del rey menor es un mecanismo, se da cuando es menor, un mecanismo que actúa en aquellos casos en los que el rey es un menor de edad, es decir, en aquellos casos en los que se accede al trono una persona que, teniendo derecho a la sucesión, es en esos momentos menor de edad. No debemos confundir la tutela con la regencia, pues mientras la tutela solo actúa en el ámbito, podríamos decir, de la esfera jurídica privada de la persona del rey, la regencia constituye un método de ejercicio de las competencias de la corona en nombre del rey. No los distingue así la Constitución, pero los estudiosos del tema suelen distinguir en tres tipos de tutela del rey menor de edad: la testamentaria, que es la ejercida por la persona que el rey hubiese designado en su testamento, con un requisito que luego veremos; la legítima, que es la ejercida por el padre o la madre viudos; y la dativa, que es la ejercida por la persona que determina las Cortes Generales. Bueno, pues tenemos el primer supuesto, entonces sería tutor del rey menor de edad la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad, lógico, y español de nacimiento. Cuidado, este requisito de español de nacimiento solo se exige para la tutela testamentaria, no para el resto de casos de tutela. ¿De acuerdo? Bien, pues en caso de que el rey difunto no hubiese nombrado, sería tutor el padre o la madre de ese rey menor mientras permanezcan vivos. Y por último, y en defecto de lo anterior, pues lo nombrarán las Cortes Generales. Esos tres tipos de tutela, con esos nombres que se le da por los estudios. ¿De acuerdo? ¿Tiene algún límite la tutela? Sí, existen ciertos límites marcados por la propia Constitución, que dice que no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor, sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey. Luego, aquí hay un importante límite. Hay algunas incompatibilidades que se deriven de este ejercicio. Efectivamente, nos dice la Constitución que el ejercicio es también incompatible con el de todo cargo o representación. Bueno, a grandes rasgos, entonces, esto es lo que sobre la tutela del rey menor dispone la Constitución. Sobre todo a la hora de preguntas, tener en cuenta, preguntas de examen me refiero, tener en cuenta ese requisito de español de nacimiento, pero para la tutela testamentaria. Cuestión distinta a la tutela, lo relativo a la regencia. Y esta solo actúa en los supuestos en los que existe rey o reina, pero no se encuentran en condiciones de ejercer las funciones que tiene asignadas ese cargo. Y esta imposibilidad puede ser debida a dos causas: porque el rey es menor de edad, o bien porque está inhabilitado temporalmente para el ejercicio de su autoridad. La regencia se ejercerá por mandato constitucional, lógicamente, y siempre en nombre del rey, y en razón de su origen, la Constitución distingue, aunque no lo diga con esas palabras, entre regencia legítima, que es la ejercida por las personas designadas en la Constitución, y la regencia electiva, que es la ejercida por persona o personas que designen las Cortes Generales.
Lógicamente, él o los regentes, depende, sustituyen provisionalmente al rey cuando ocupando la misma posición constitucional y ejerciendo las mismas funciones que este, ¿de acuerdo? En cualquier caso, son requisitos imprescindibles para el ejercicio de la regencia: ser español, no se exige que sea de nacimiento como la tutela testamentaria, y mayor de edad, evidentemente. ¿Qué supuestos hace alusión la Constitución como tal? Bueno, primero, la minoría de edad y segundo, la inhabilitación temporal. En el caso de la minoría de edad del rey, el orden de llamamiento es el siguiente: el padre o la madre del rey; segundo, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona según el orden establecido, y en ambos casos la persona designada, pues, lógicamente entrará a ejercer inmediatamente en la regencia. Y el tiempo de ejercicio coincidirá con el de la minoría de edad del rey, bueno, aunque podrían darse otras circunstancias. La segunda situación en la que puede salir a, a los medios la regencia sería en el caso de la inhabilitación temporal del rey. Y en estos casos nos dice la Constitución que si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y esa imposibilidad fuera reconocida por las Cortes Generales, debemos seguir el siguiente orden del llamamiento. En primer lugar, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona si fuera mayor de edad. Si no lo fuera, si no fuera mayor de edad, se procederá de la manera prevista en el caso de la minoría de edad, analizada anteriormente, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. Y en caso de que no exista persona a quien corresponda el ejercicio de la regencia, estaremos aún ante un supuesto de la denominada regencia electiva, por contraposición a la anterior denominada legítima, en la que puede ejercer el cargo de regente una, 3 o 5 personas designadas por las Cortes Generales. Bueno, según vemos entonces, hay que tener en cuenta que la tutela sería como para cualquier persona mayor de edad, mientras que la regencia lo que hay que considerar es esa situación en relación con las funciones o competencias que tiene asignado el rey. Bien, y ya para acabar, simplemente una circunstancia que es lo que puede relativo a, no es concerniente a la regencia o a la tutela, sino que es lo que se recoge en el artículo 57.5 en relación a la sucesión, en la sucesión cuando se habla de la abdicación y la renuncia. Nos dice en ese sentido que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurran en orden de sucesión se resolverán por una ley orgánica. Bien, pues bueno, simplemente para algún concepto, abdicación y renuncia son dos supuestos de pérdida de los derechos regios y ambos comparten la característica de tratarse de actos voluntarios, personalísimos, unilaterales e irrevocables, pero tienen diferencias, si es lo que les conviene. La abdicación es abandono o dejación voluntaria de ese oficio regio por el titular de la corona, causándose la transmisión de sus derechos al sucesor, lo que pasó con Juan Carlos I. Distinta de la abdicación es la renuncia, que es el no querer entrar en el orden sucesorio. Tú tienes derecho a reinar, pero resulta que renuncias a él. En este caso, el protagonista no es el rey, sino lo son las personas que formen parte del orden sucesorio a la corona. La princesa, pues, que le toque entrar después, resulta que, pues, la renuncia. Bueno, pues, en ese caso, se daría la circunstancia, no por quien está reinando, que sería abdicación, sino por aquel que tiene derecho a suceder en la corona.
Esto es a grandes rasgos lo relativo, sobre todo esto lo último lo he metido ya como añadido por un problema interpretativo que creo que hay sobre lo que supone abdicación y renuncia, aunque está dicho de un modo muy general porque hay muchas situaciones, teniendo en cuenta sobre todo circunstancias históricas que se han derivado en la historia española, en la historia de la monarquía española, pero bueno, a grandes rasgos eso es lo que. Y por otro lado, pues tenemos que tener en cuenta lo de la regencia y la tutela, con esas diferencias que, lógicamente, pues sí pueden ser motivo de preguntas de esa. Pues nada más. Salud.